Gente de Poder Ambiental, muy buenas noches. Les cuento que todavía estoy aquí en Cali, es 2 de noviembre y quise hacer de cierre de la COP16 un podcast para poderles hablar a ustedes como más con despacio de mi experiencia en la COP16 para que lo tengan presente las personas que no lo saben. La COP16 era la conferencia de las partes número 16 de la Convención de Diversidad Biológica, que es una de las tres convenciones de la Cumbre de la Tierra de 1972. Tomó lugar en Cali entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre, sí, ¿de qué? De 2024 acá en Cali. Entonces vamos a hablar de eso el día de hoy, de manera que eh, yo les recomiendo que se pongan cómodos, que se pongan a lavar loza, los que hagan ejercicio que corran, ese tipo de vainas, porque esta va a ser una cosa que va a ser parchada, probablemente vaya a tener unos gráficos de apoyo, pero voy a hacer principalmente yo echándoles a ustedes como el carreto, lo que vi. Recuerden que yo hice unos segmentos diarios de seguimiento a cada uno de los días de la COP. Eso lo pueden encontrar en Instagram, en TikTok, lo pueden encontrar en YouTube y la gran mayoría están en LinkedIn. De manera que, pues vamos para esa. Entonces, acá yo les quería decir que vamos a hablar de tres temas principales. El primero tiene que ver con el éxito de la COP en el marco de la agenda nacional. Ese es un primer punto. El segundo tiene que ver con la influencia, perdón, el segundo es con el éxito de la COP16 en el marco de la Convención de Diversidad Biológica. Es decir, si la COP logró lo que se pensaba que tenía que lograr en el marco de diversidad biológica. Y finalmente en el punto de vista geopolítico, es decir, posicionar el tema de la biodiversidad a nivel global y en ese marco entender si hay líderes que se vieron beneficiados de el desarrollo de la COP16 y cómo. Antes de empezar les quiero decir que la COP fue un gran evento y fueron 12 días de muchísimo trabajo. Me llenaron muchísimas experiencias muy interesantes y me hizo profundamente, o sea, me renovó el sentido de orgullo de sentirme colombiano que tengo yo, de manera que eso fue bonito. Bien, entonces el primer tema que vamos a tratar es la influencia de la biodiversidad en la agenda de Colombia, que se pienso yo que era uno de los resultados importantes alrededor de la COP. Entonces aquí me parece importante observar que la logística funcionó bien tanto en la zona azul como en la zona verde. Toda la ciudad se puso la camiseta. La verdad es que usted se bajaba del avión y había personas claramente identificadas. Esta era una cosa muy chévere, que tenían unas paletas de la COP, eran bilingües todas esas personas y recibían a las delegaciones que venían de todos los países. Aquí es bien importante observar que la COP, al ser una convención de las Naciones Unidas, las partes firmantes son casi todos los países que forman las Naciones Unidas. Entonces eran 192, eran personas de 192 países. Entonces venían personas de todo el mundo que tenían que ser recibidas de acuerdo a los protocolos de las Naciones Unidas, y eso funcionó perfecto. Yo llegué a la zona azul el 21 de octubre, me registré muy rápido y todo funcionaba muy bien. Había un aparato de seguridad muy eficiente en la zona azul y en casi toda la ciudad. Es decir, en todas las zonas de la ciudad en las que yo estuve me sentí muy seguro, que era principalmente pues en el centro de la ciudad, en el centro de eventos Valle del Pacífico, y pues aquí en Ciudad Jardín, en la casa de la tía en donde me estoy quedando, que me recibió, que de todas formas, tía y primo, gracias por haberme recibido aquí en la casa. La organización al interior de la zona azul era muy buena, es decir, el lugar donde se desarrollaban las negociaciones era impecable, era muy bien organizado, casi todo funcionaba bien, y digo que casi porque el internet era un desastre.
Es decir, el internet colapsaba todo el tiempo y todo el mundo hablaba mal del internet. Inclusive el de los operadores celulares, es que era mucha gente ahí, y los eventos funcionaban bien, había muy buena señalización, digamos que había como unos mapas. Yo dentro de los ejercicios que hice de cubrimiento hice una pieza en el que mostraba cómo era la zona azul, de manera que pueden ir a ver uno de esos videos de esos días, pero ahí se explicaba como muy en detalle todo el asunto. Pero entonces había unos mapas que estaban localizados en el evento y esos mapas estaban acompañados siempre por personas de la organización que podían orientar a las personas, y eran personas bilingües que se chupaban unos soles durísimos, entonces tenían como unos sombreritos y toda la vaina, y pues bueno, eso funcionó bastante bien. Y uno podía llegar, es decir, para que ustedes lo tengan claro, las personas que no conocían como yo antes de venir, el centro de eventos Valle del Pacífico queda en Jumbo, es decir, queda a las afueras de Cali y quedaba lejos de la zona verde, y se pensaba que eso iba a ser pues como un tiro en la pierna ¿para qué? Para la Convención de Diversidad Biológica, y pues en realidad no fue así. Es decir, usted podía tomar buses del mío que lo llevaban de la zona azul a la zona verde, y adicional a eso se plantearon unas rutas que tomaron en cuenta los lugares en donde estaba hospedada la gran mayoría de la gente. Entonces eran 5 rutas del mío. Esas 5 rutas del mío, que es el transporte público de aquí de Cali, uno se iba ahí, ¿cierto? Y dentro de los buses del mío siempre había policía. Habían por lo menos 2 o 3 policías, y adicional a eso iba una moto de la policía escoltando, de manera que muy pendiente todo el aparato de seguridad de la ciudad alrededor de la seguridad de la gente de la COP. Una cosa interesante que me pareció a mí fue que yo le pregunté a un policía que le dijo, oiga, por aquí cerquita en donde hay lo que sea, así como un D1 o algo así, y el man me dijo, yo no sé porque yo vengo de apoyo. Entonces ahí fue que yo entendí que la Policía Nacional desplazó gente de otras partes, o sea, trajo policía, por ejemplo, de Manizales, de Pereira y todo eso, para poder apoyar la seguridad de la COP y para poder obtener los resultados que tuvieran. Entonces la zona azul funcionó bastante bien. Por otro lado, la zona verde. La zona verde generalmente funciona en las convenciones de las Naciones Unidas, pero son pequeñas, es decir, son lugares que son como concéntricos a donde se está desarrollando la COP. Entonces, digamos, la COP, haga de cuenta, se desarrolla en un centro de convenciones, como en este caso era en el Centro de Eventos de Valle del Pacífico, y alrededor de eso había un par de eventos, lo que se llaman en inglés side events. En este caso no fue así, es decir, se habilitó una parte muy grande de la ciudad, que era el Boulevard de Río Cali. Entre otras cosas, estaba divino. Y ahí en ese bulevar se organizaban diferentes stands de diferentes organizaciones, habían unos emprendimientos de negocios verdes, y adicional a eso había organizaciones, y eso estaba alrededor del río Cali, entonces del bulevar del río Cali. Entonces aquí es importante entender que alrededor de ese espacio había una oferta muy significativa de eventos académicos y culturales alrededor de lo ambiental. Por ejemplo, el Instituto Humboldt, que les voy a dejar acá una entrevista que le hice a Alicia Lozano, que es la directora
relacionamiento del Instituto Humboldt. Bueno, este espacio es muy importante para el Instituto Humboldt porque nos permite contar esas historias maravillosas que tenemos dentro del instituto. Todas nuestras gerencias se la pasan produciendo conocimiento, produciendo ciencia, y esta es una manera de traerlos a la COP, traerlos a un espacio propio, pues para poder hacer más asequible todas esas historias. Entonces, por eso es que nos inventamos esta idea de la Casa Humboldt, para traer al instituto a Cali, pero también para traer a nuestros aliados. Aquí tenemos más de 60 aliados y tenemos una programación de más de 180 eventos culturales y académicos. Entonces aquí es una mezcla de muchas cosas donde le estamos dando un espacio a todas esas personas. Alicia, ¿por qué es importante que la gente conozca más la biodiversidad? Porque si no entendemos la riqueza en donde estamos parados, si no entendemos que tenemos que protegerla, pues tampoco sabemos de lo que nos estamos perdiendo. Entonces recibir esta información y recibir esta información de una manera, digamos, que le llegue a la gente es muy importante. Entonces, si no logramos esa apropiación social del conocimiento, pues estamos perdiéndonos de muchas cosas y estamos perdiéndonos del propósito mismo del instituto. Ellos hicieron una cosa, una alianza con Confandi, y ahí montaron como una casa del Humboldt en Cali, y eso permitió que la gente fuera y pudiera interactuar con los productos del Instituto Humboldt, que es un instituto de investigación aquí de Colombia, y que tuviera una relación más cercana con la biodiversidad. Y eso pasó en varias partes. Entonces, por ejemplo, fui a un evento de bioeconomía del Instituto Ambiental de Estocolmo, y ahí había por ahí unas 200 o 300 personas más o menos. Y no era en la zona azul, es decir, la zona azul, por ejemplo, estaba llena de eventos, pero esto era en otra parte en donde no estaba. Entonces había muchísima gente hablando de la biodiversidad. Y ese es, yo pienso, como que el resultado más importante para Colombia de la COP16. Tiene que ver con cómo este esfuerzo que se desarrolló, que empieza desde el gobierno nacional y que compra la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali, se vuelven en una cosa aspiracional así divina que genera unas cosas muy interesantes y muy inspiradoras en Colombia. De manera que ese ejercicio lo que hace es que pone a la gente más cerca de la biodiversidad, pone a la gente a hablar de biodiversidad, y cuando pasa eso hace que el tema de la biodiversidad se posicione más dentro de la agenda. Y cuando está más dentro de la agenda es mucho más probable que se piense más en la biodiversidad para tomar decisiones, que se asignen mejor los presupuestos y que el país gestione mejor su biodiversidad, su capital natural. Y eso es una cosa que es muy importante, que es transformadora dentro de una sociedad. Entonces eso es una gran victoria de aquí, de la COP16. Es decir, es darle un impulso al tema de la biodiversidad en Colombia, que es central. Segundo, hay una cosa que se empezó a hablar, definitivamente Cali es Cali, lo demás es Loma. Entonces, como la zona verde fue tan exitosa, es decir, ¿qué les digo a ustedes que es exitoso? La alcaldía de Cali y el Ministerio de Ambiente esperaba que desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre se recibieran un total de 150.000 visitantes, un poco más de 10.000 y pico por día. En total, la zona verde, de acuerdo al viceministro de Ambiente, recibió al 31 de octubre en la noche 900.000 personas. Es decir, como que se extuplicó todo lo que se había propuesto, y eso es un éxito absolutamente rotundo, porque aquí en Cali se respiraba la biodiversidad. Usted se montaba en un taxi y la gente hablaba de la COP16, y entonces en el taxi en el que yo me iba por las mañanas, el man ponía Tropicana y la gente de Tropicana decía COP16 cada como 10 o 15 minutos. Entonces era muy chévere ver a la sociedad como en este ejercicio colectivo.
Y al lograrse eso, la gente de las Naciones Unidas observó que eso nunca había pasado en una COP, ni de cambio climático, ni de biodiversidad. Entonces se empezó a hablar de una cosa que se llama el efecto Cali, de Cali Effect, que tiene que ver con cómo las zonas verdes tienen la posibilidad de convertirse en una interfase entre la sociedad civil y el multilateralismo, ¿cierto? Estos ejercicios que se dan en las convenciones de las Naciones Unidas. Y eso es importante porque las convenciones al final del día son entre estados, pero los estados tienen que representar los intereses de sus personas, y los intereses de las personas de la sociedad civil tienen que poderse ver reflejados o conversados en la zona verde. Y eso es una cosa que le aporta a Cali muy interesante a este ejercicio de las COP, el efecto Cali, que a mí me parece eso una nota. Adicional a eso, asistieron muchísimas personas de relevancia nacional, es decir, por ejemplo, yo me encontré allá en la zona azul, me encontré a Paloma Valencia, a Isabel Cristina Zuleta, a Juan Carlos Lozada, a Roy Barreras, a todo el gobierno nacional, es decir, allá estaba Ricardo Roa, el ministro de Hacienda, estaba la ministra de Agricultura, que tuve la buena fortuna de entrevistarla, estaba la ministra de Ambiente, por supuesto, el canciller Murillo, que tuvo un papel muy importante dentro de todo este ejercicio, el ministro de Minas y Energía y la ministra de Transporte, es decir, había gente con bastante poder por allá, y eso es muy positivo, es que es muy interesante. Sobre las posibilidades que se abren, hay una cosa, lo que es tener visión, Dios mío, eso. Hay un evento que se desarrolla todos los años en Nueva York que se llama la Semana del Clima de Nueva York. Entonces van organizaciones de todo el mundo y allá van y hablan de medio ambiente. Y es un evento chévere de networking, y que se ha vuelto como importante para el medio que a nivel global. En Estocolmo se hace una cosa que se llama la Semana Mundial del Agua, que eso lo organiza el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, mejor conocido como SIWI. Entonces Alejandro Eder, el alcalde de Cali, agarró y le propuso, entiendo que al secretario de las Naciones Unidas, que se generara una cosa que se llame la Semana de la Biodiversidad de Cali. Eso quiere decir, gente, que si todo sale bien el próximo noviembre y periódicamente, Colombia podría tener aquí en Cali periódicamente todos los años un evento de talla internacional asociado a la biodiversidad. A mí eso me parece una cosa increíble, es decir, eso era una quijotada antes de empezar la COP, y me parece que eso es muy importante porque activa o aporta a la activación de una región del país alrededor de la biodiversidad que queda al lado del Chocó biogeográfico, y abre toda suerte de posibilidades de generar acá unos clústeres de bioeconomía importantes, de generar una industria de servicios asociados a la biodiversidad, de todo. Es decir, esto es una cosa que tiene unas posibilidades transformativas que le apoyan muchísimo a Colombia, a esta ciudad, de manera que es increíble. Y entonces, para cerrar este tema, pues sí, la COP16 fue un éxito aquí en Colombia, y sí, definitivamente aportó a la consolidación del tema de la biodiversidad en la agenda. Bien, entonces vamos al segundo gran tema, que es el éxito de la COP16 en el marco de la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, aquí es importante recordar que la COP16 tenía como antecedente la COP15, que es a donde se llegó a los acuerdos de Kunming-Montreal. Los acuerdos de Kunming-Montreal se generan
en la COP15, es decir, son el resultado de la COP15 y son en total 23, ¿cierto? Y le apuntan a lograr los 3 objetivos de la Convención de Diversidad Biológica. Esa convención, entonces, los objetivos son conservar la biodiversidad, darle uso sostenible a la biodiversidad y dar acceso justo y equitativo del uso de la información genética de la biodiversidad y sus saberes ancestrales. A eso voy a volver más adelante porque juega un papel muy importante con uno de los desarrollos del día de hoy. Entonces, los acuerdos de Kunming-Montreal eran muy importantes en esencia porque era una victoria diplomática muy dura. El mecanismo de negociación de la Convención de Diversidad Biológica es el mismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas para Cambio Climático y es por consenso, es decir, se tiene que generar un texto y ese texto tiene que ser acordado por 192 países. Un país es una institución que es independiente de los otros países y no hay jerarquías formales entre países. Si entonces un país tiene sus propias dinámicas sociales, políticas, económicas y tiene sus propios intereses. Entonces, pues, yo no sé si ustedes han tratado alguna vez como de salir a comer con amigos o con familia y si son 5 personas eso se vuelve difícil. Entonces, ¿a dónde vamos? No, escoja usted, no, escoja usted. Entonces, no, yo quiero comer pollo, no, yo quiero comer empanadas o algo así. Y es dificilísimo. Entonces, ahorita imagínense usted 192 países tratando de ponerse de acuerdo en 23 metas específicas. Entonces, eso se logró en la COP15. Entonces, eso es difícil, pero a pesar de todo se llegó a esos acuerdos, pues que no voy a ir sobre esos en detalle, pueden buscar mucha información alrededor de eso en línea, pero acá lo clave es entender que la COP16 lo que le apuntaba era a hacer operativos esos acuerdos. Entonces, ¿por qué? Porque la COP15 del Kunming-Montreal da el qué, ¿cierto? Que son los 23 acuerdos. Y la COP16 le estaba apuntando a el cómo. Entonces, entonces sobre la dinámica de negociación sobre la COP16 es muy importante tener en cuenta una cosa y es, como yo les decía a ustedes, esto se llega, o sea, los textos se generan por consenso, pero esto tiene un poco más de detalle. Entonces, las partes no llegan acá como una hoja en blanco así con una hoja en blanco como a decir, bueno, ¿y será que nos imaginamos algo? No, es decir, la COP, al ser una conferencia de las partes, eso tiene una secretaría técnica y esa secretaría técnica hace que se mueva el asunto hacia adelante. Entonces es un cuerpo que yo no me acuerdo dónde es que tiene como dirección física, pero esa organización, la Secretaría Técnica tiene a su cargo como mover el tema de la convención y cambia cada cierto periodo de tiempo la presidencia. Entonces en este año está a cargo de Colombia. Entonces los países entre las COP van avanzando trabajo, entonces llegan a un evento como estos que encuentra un pico político porque se cierran bastantes temas. Entonces, lo que se hace aquí en la práctica es tomar un texto que se viene trabajando y lo que no tiene acuerdo se deja en corchetes y cuando hay acuerdo el texto queda limpio. Entonces, ese es todo el hijo de madre trabajo, es agarrar un texto que tiene corchetes y se reúnen grupos de trabajo para mirar cosas específicas alrededor de esos textos que no tienen acuerdos, se hacen propuestas y esas propuestas se presentan a los países en las plenarias. En las plenarias es en las que se tenía que sacar adelante. Entonces la COP tenía unos indicadores de éxito. Había uno primero que tenía que ver con
lograr que los países presentaran sus estrategias y sus planes nacionales de biodiversidad. Colombia lo presentó. Y en total 44 países lo presentaron. Pero en total lo tenían que hacer 192 países, pero 190 presentaron metas. Entonces, pues básicamente una de las medidas ahí era, se esperaba que fueran 192 y en total fueron 44. Pero pues esa no es una medida de éxito tan dura porque el texto, aquí me estoy poniendo muy técnico, pero el texto de Cumming-Montreal decía que podían presentar planes o metas. ¿Por qué son los planes y las metas importantes? Porque son las formas en las que cada país dice cómo va a implementar lo que se acordó en Cumming-Montreal, ¿cierto? Porque esos acuerdos a los que se llegan los países los tienen que adoptar y eso se tiene que hacer a través de planes. Entonces ese es un punto. Desde la negociación ahí habían varias cosas importantes que tenían que salir. Primero, la movilización de recursos. Segundo, el mecanismo financiero. Tercero, la operativización de un fondo alrededor del DSI, que ya voy a ir un poco más en detalle explicándoles qué es el DSI, y después una cosa que se llamaban comunidades indígenas y comunidades locales, que es un acrónimo en inglés por Indigenous Peoples and Local Communities, IPLC, que ese fue un punto muy importante. Entonces vamos a mirar cada uno de esos y cómo al momento, sí, y les voy a echar el chisme de cómo se fue la vaina. Quiero aprovechar para decirles que acabo de subir a todos mis canales, menos a Spotify, casi que una novela de cómo fue el minuto a minuto de la sesión de cierre de la COP16. Yo nunca había estado en una COP, entonces me quedé todo el cierre de la plenaria y fue una cosa pero interesantísima, o sea, me pareció súper interesante, entonces para que lo vean. Dura 15 minuticos, soy yo como echando el chisme y tiene formato de historia. Entonces, aquí hay otra cosa que es importante tener en cuenta y es que el seguimiento de estos procesos de negociación es un ladrillazo, o sea, es un ladrillazo porque son muchos documentos que tienen muchas versiones y es harta información que usted tiene que revisar. Y la verdad es que cuando uno está en una COP, pues yo les he contado, yo soy consultor y entonces pues yo trataba como de hacer contactos para ver si me salen unas consultorías y todo eso. Adicional a eso estaba cubriendo los eventos, haciendo las entrevistas y como tomando nota de la vaina. Entonces es como mucho para hacer, pero entonces uno tiene que reportar, pues no tiene, pero sí la gente le interesa saber cómo están las negociaciones. Y pues si uno llega por la noche a leerse todos estos textos y todo el asunto, pues queda frito. Entonces, esta es una cosa bien interesante y es que hay organizaciones que se especializan en el seguimiento de esos procesos de seguimiento de esas negociaciones. Y entonces, los textos, o sea, uno interpreta la información de los textos con base en lo que dicen ellos. Es decir, yo en realidad abrí un par de días uno de esos archivos y yo sí dije, no, yo tengo que buscar otras fuentes para interpretar esta información. Entonces yo utilizaba como fuente, como uno o dos ejercicios de análisis que hacían esas organizaciones del análisis de los textos. ¿Y por qué es esto importante? Dirán ustedes, bueno, pues este man, ¿qué le pasa? Porque ahí hay un ejercicio extendido de la interpretación de la realidad a través de otras personas. Entonces esas personas observan los textos y plasman lo que ellos consideran que es importante de esos textos y yo, a su vez, replico cosas que yo considero que es importante de lo que ellos están planteando, pero las cosas de las que yo estoy escogiendo son las cosas que esas personas consideran es importante. Y eso no es una cosa menor, porque la información no llega directamente a la gente. Y eso es importante tenerlo en cuenta,
porque la comunicación tiene la posibilidad de generar realidades. Y esa es una cosa que yo encontré y que ahorita más adelante voy a hablar de eso. Pero este es un elemento de poder que es muy claro dentro de las COPs. Es cómo la comunicación influye estos procesos, porque al final del día lo que está pasando en la negociación, la sociedad lo registra a través de cómo nosotros las personas que comunicamos estamos comunicando alrededor de eso, e influenciar en cómo comunican los comunicadores pues es un ejercicio de influencia muy eficiente, digámoslo así, e interesante. Bien, entonces sobre lo de la movilización de recursos, acá se esperaba como mover 200.000 millones de dólares para el 20.000 millones de dólares para el 2025. Esa plata no se logró, es decir, de una vez les digo, esa plata no se logró. Y la otra meta de lo del 2030, es decir, tener claro cómo se iban a levantar los 200.000 millones de dólares, eso no se alcanzó a cerrar en la COP16. ¿Y por qué no se alcanzó a cerrar en la COP16? Porque yo vengo de eso el día de hoy, entonces digamos que como a las 8:30 de la mañana se cerró la plenaria por falta de quórum y hubo dos temas que no se cerraron, el de movilización de recursos y el del financiamiento de la Secretaría Técnica. Entonces eso se va a cerrar en una sesión que va a tomar lugar, no sé, este o el otro año, que eso se llaman sesiones intersesionales de la COP. Pero ese punto de la movilización de recursos no se cerró. ¿Qué me pareció aquí interesante? Que como parte de eso hay un elemento del que se estaba hablando y era de la movilización de el sistema económico financiero. Esa es una conversación que es muy interesante y es muy interesante que la sociedad la aborde desde estas convenciones. Y es interesante en esencia porque hay un reconocimiento implícito del problema que está generando el sistema financiero. Y ese problema es de sobreexplotación, que está acabando con la biodiversidad, con el sistema climático y con el ciclo del agua, ¿cierto? Entonces es muy importante que se hable de eso para poder entender qué es lo que se tiene que hacer para modificar el sistema financiero. Entonces, digamos que en una rueda de prensa en la que yo estuve, yo le pregunté esto a Sandra Valenzuela, que ella es la directora de la WWF Colombia, y ella dice que eso se viene haciendo gradualmente, porque se está buscando, por ejemplo, que los recursos de financiamiento lleguen cada vez más directamente a las comunidades locales, a las comunidades indígenas, al vincular la agenda climática con la agenda de biodiversidad, y a identificar y a eliminar incentivos perversos para la biodiversidad. Y entonces un ejemplo de eso es la eliminación de los subsidios al combustible. Ese es un incentivo perverso, por ejemplo, o subsidiar la madera, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Esas son cosas que no son positivas. Otra cosa que pasó chévere en la COP16 fue que hubo una presentación de los resultados interinos de un comité que analizó lo del canje de deuda por naturaleza. Ese es un tema que se está moviendo muchísimo. Eso, yo hice un ejercicio del que expliqué eso dentro de mis resúmenes diarios, de manera que si tienen tiempo y les parcha muchísimo lo de la biodiversidad y les gusta el chisme medioambiental y quieren saber qué pasó en la COP16, pues pueden meterse a mis resúmenes y pueden ver ahí qué pasó. Que el primero fue como de 3 minutos y ya hubo unos que tuve que hacer como en 2 partes porque eran como muy largos y me pasé de calidad. Entonces digamos que ese primer punto sobre movilización de recursos, entonces como para cerrar la idea, no se logró el objetivo
de la convención porque el tema no se cerró. Había otra conversación que tenía que ver con el mecanismo financiero. Aquí hay que dar un poco de contexto porque el mecanismo financiero es en la práctica la forma en la que la Convención de Diversidad Biológica tiene la posibilidad de agarrar platas que ponen los países para lograr los objetivos y llevarla como al territorio, ¿cierto? Entonces los países hacen los aportes y los ponen en una cosa que se llama el GEF. El GEF es el fondo, significa, traduce Global Environmental Facility, es como el fondo para el medio ambiente global, y ese es el fondo que está designado por la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, ¿en dónde está el video? El video está que varios países del sur global, es decir, yo hablé con hartas personas, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, del bloque africano, y aquí en adelante me voy a referir muchísimo al bloque africano porque África negocia en bloque en la Convención de Diversidad Biológica. Entonces, varios países del bloque africano con los que yo hablé decían que el GEF no era un mecanismo que fuera idóneo para ellos. Entonces, porque es difícil de acceder a la plata y porque ejecutar la plata es complejo, es decir, que es un mecanismo que no es fácil. Entonces, la negociación tenía dos partes. Una tenía que ver con el sur global, que es el que recibe la plata, que estaba diciendo principalmente, y Brasil también decía que no, que debía haber un cuerpo financiero aparte del GEF para manejar los recursos de la biodiversidad. Y los países del norte global, que son los que ponen la plata y dicen, no nos gusta el GEF. Podemos revisar problemas que ustedes puedan llegar a tener con ellos, podemos revisar las estructuras de gobernanza, podemos generar como planes de mejoramiento y todo eso, pero el GEF es el que nosotros queremos. Este tema no se tocó. Este tema no se tocó porque eso estaba como en el mismo asunto de recursos financieros, entonces este no fue un tema que se haya cerrado en esta COP por lo mismo que yo les estaba diciendo. Sobre lo del DSI, entonces el DSI, este es un chismesote, entonces acá lo que yo les estaba diciendo anteriormente, y es que el objetivo 3 de la Convención de Diversidad Biológica es dar acceso justo y equitativo del uso de la información genética de la biodiversidad y sus saberes ancestrales. Entonces, DSI es un acrónimo en inglés que significa Digital Sequence Information, o en español, información de secuencia digital. Entonces, acá lo que les voy a decir alrededor no mentiras, voy a contarles un poquitico del DSI. Entonces el principio de lo del DSI es que las empresas farmacéuticas toman, o varias empresas y organizaciones que hacen investigación, toman información genética de organismos vivos y la secuencian de una forma digital y después con base en eso pueden hacer investigación que se ve representada en productos cosméticos o farmacéuticos que generan billones y trillones de dólares, y la biodiversidad donde se toma esa información no se ve beneficiada por eso. Entonces hay un problema de asimetría bastante complicado. Entonces digamos que toda la conversación alrededor del DSI lo que le apuntaba era a cómo se lograba un mecanismo que fuera justo de redistribución de los beneficios de eso. Entonces aquí me voy a apoyar un poco en una especialista que se llama Georgina Chandler, que es la directora de política y campañas para la Sociedad Zoológica de Londres. Ella plantea que en la COP15, en lo de Kunming-Montreal, se había establecido que se tenía que crear un mecanismo multilateral para la distribución del mecanismo de DSI, es decir, ya había claro que se tenía que hacer la vaina. Entonces el asunto acá era ver el cómo.
Y el cómo, pues es videoso, ¿cierto? Porque tiene que ver, por ejemplo, se empieza a detallar con quién paga, cuánto, cuándo y por qué, quién recibe la plata, cuándo y por qué. Y eso es complejo, es decir, la plata, es decir, el asunto que tiene como tanta plata es una vaina complicada. Y eso era, y eso qué, y eso era difícil, eso era bastante difícil. Entonces, sí, es decir, alrededor de eso, pues yo lo puse en mis reportes, yo le hice seguimiento a este tema de los informes diarios y había en Cali, hay en Cali, oye, pues yo no sé si ya se fueron o no, pero presencia de empresas lobistas. Y yo le preguntaba a una de las personas, a un oficial de prensa de la Convención de Diversidad Biológica, un man que se llamaba David, que hacía ruedas de prensa en las mañanas, Pilo el man. Yo le pregunté a él si, de acuerdo a la experiencia de él, en esta COP habían asistido más lobistas de empresas farmacéuticas, ¿cierto? Y digamos que sí, o de petroleras y todo el asunto. Y el hombre me respondió de una forma muy hábil y dijo que habían asistido más representantes de toda la sociedad civil. Y a mí eso me pareció una respuesta válida y muy inteligente en la medida en la que en estas COP se tiene que escuchar a toda la sociedad. Sin embargo, el problema empieza a ser es cuando hay unas asimetrías muy pronunciadas de la capacidad que tienen esos grupos sociales de influir sobre las decisiones, que ahí es en donde está el problema. Entonces, el resultado del DSI. Ustedes pueden ver el video que yo hice alrededor de esto, pero en una discusión que fue muy templada, se aprobó la creación de una cosa que se llama el Fondo Cali de la distribución del DSI web. Eso es una locura, a mí eso me parece una locura. Eso salió adelante con base en un texto que se generó en un grupo de trabajo. Yo pienso que esa era un área estratégica de trabajo para Brasil y para Colombia. ¿Y por qué digo yo esto? Porque en la sesión de cierre de la COP16 estaba despierta a las 6 de la mañana la ministra de Ambiente de Brasil, frenteando. Y la mujer, esto está en el video que yo hice, Brasil, que tiene un aparato diplomático muy bien montado. Yo hablaba con una persona en estos días y me decía que la gente de Brasil que negocia las COP de clima y que negocia las COP de biodiversidad están encargados de eso hace muchísimos años. Entonces están muy especializados en eso y el país tiene mucha experiencia en eso. Entonces no solo son muy buenos negociadores, sino que se llevaron a la ministra de allá. Y un momento en el que había un no acuerdo porque India quería que se metieran dos elementos y el representante de Brasil fue y llevó a la ministra de Ambiente de Brasil para que pudiera hablar con una de las personas del equipo de negociación de Brasil. Entonces eso fue diplomacia de muy alto nivel, fue muy interesante eso. Entonces sí, el fondo de distribución se empezó, es decir, ya hay unos fundamentos para empezar a discutir eso, y eso es una cosa que es muy poderosa. Es decir, eso es una ganancia durísima de esta COP16, pero impresionante. Bien, finalmente sobre el IPLS, que es Indigenous Peoples and Local Communities, aquí había dos puntos que eran muy difíciles, y eso que
esto se veían demostraciones de esto es decir, las comunidades indígenas tienen una presencia importante en las COP. Usted los ve allá con sus trajes de sus comunidades y hacen varias sesiones como de presión alrededor ¿de qué? Sí, es decir, se mueven muchísimo en esas COPs, pero había en el aire como la posibilidad de que no se fuera a crear esto del qué. Entonces había dos puntos acá. Uno tenía que ver con la creación de un cuerpo subsidiario específico para comunidades indígenas. Y lo que se buscaba con esto es que cuando esté el cuerpo subsidiario, pues tengan mayor capacidad de incidencia sobre la CBD. Y el otro era denominado de gente de descendencia africana. Entonces, primero, en la plenaria de anoche se aprobó la creación del cuerpo subsidiario. Ese fue un momento muy bonito. Eso pasó como sobre las 11 de la noche en una plenaria que empezó a las 10 de la noche, y eso fue un reconocimiento bonito y las comunidades indígenas estaban allá y es chévere. Eso es importante, que las comunidades indígenas y las comunidades locales tengan esa representación en ese cuerpo subsidiario, porque los lugares, por lo menos de Colombia, en donde más conservada está la biodiversidad es en donde están esos grupos étnicos. Cierto que gracias a sus costumbres y a su cosmovisión el territorio está conservado, ¿cierto? Entonces se les tiene que dar más espacio y más incidencia dentro de los procesos de toma de decisión. Y en esa línea había otra conversación que era interesante, que tenía que ver con el reconocimiento dentro de los IPLS. Entonces, de nuevo, IPLS, Indigenous Peoples and Local Communities, es decir, comunidades indígenas y comunidades locales. Sin embargo, se estaba pidiendo que en el texto quedara una cosa que era la inclusión de un término que se llamaba People of African Descent, es decir, personas con descendencia africana. ¿Por qué es eso importante? Porque, por ejemplo, aquí en Colombia, las comunidades negras tienen territorios colectivos, es decir, la tierra no es de una persona, sino es de un grupo de personas que tiene como un grupo de valores parecidos, características culturales y todo ese tipo de cosas. Entonces tienen la tierra muy bien conservada, pero no tenían, como que se sentía que no estaban como con los mismos niveles de reconocimiento que las comunidades indígenas, y ese era un punto importante para Brasil y para Colombia. Sin embargo, ese no era un punto necesariamente urgente, por ejemplo, para la gente del sudeste asiático o para la gente de África, porque la presencia de comunidades con las mismas características que nosotros tenemos acá de descendencia africana es diferente, y se supone que este debería ser un texto que debe ser internacional. Entonces ahí hubo unas conversaciones que parecían ser como complicadas, pero eso finalmente salió adelante y el texto se aprobó en la plenaria, y entonces dentro de la CBD se reconoce el aporte de las gentes de descendencia africana dentro de la conservación. Esto es importante. Cuando eso se anunció, desde Colombia habló allá el canciller Murillo, y eso a mí me parece importante, es decir, hay un mensaje político importante. Entonces, digamos que no se sacó lo de financiamiento, es decir, como la estrategia de financiamiento, y no se sacó, sí, eso no salió adelante, pero salieron adelante 3 temas que eran muy importantes y todos los otros textos sacaron. A mí me parece que sí se cumplió en una gran medida el objetivo de la COP desde la CBD. Y finalmente quiero hablar del posicionamiento de la biodiversidad en la geopolítica, que en este no me voy a demorar como mucho. Entonces acá una mención
sistémica por 3 personas de muy alto nivel que yo estuve escuchando alrededor de la importancia de aumentar la importancia política de la biodiversidad. Uno fue la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el otro fue el presidente Petro, que en su discurso del segmento de alto nivel dijo que el problema de la biodiversidad y el problema del cambio climático eran problemas principalmente políticos, y yo estoy de acuerdo con eso. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el que tuve la posibilidad de estar en una rueda de prensa ahí, el hombre lo tuve pues como a menos de 1 metro. Sí, él hablaba de la importancia de aumentar la visibilidad política de la biodiversidad. Y en eso se trabajó y yo pienso que se fue exitoso en la COP16. Entonces, ¿se logró eso o no se logró eso a nivel global? A mí me parece que hay un primer ejercicio que ayudó a posicionar la vaina, primero con el presidente Petro en la inauguración de la COP y con otros espacios públicos antecedentes en los que estuvo la ministra de Ambiente viajando como loca. La verdad es que la ministra de Ambiente, Dios mío, la mujer se puso a la 10 y hizo un trabajo por este país increíble. O sea, la mujer lo dio todo por esto. A mí me parece pues que también le rindió muchísimo. Ya ella, yo pienso que es una mujer que puede llegar a ser entendida como una candidata presidencial perfectamente bien, de la mano del ingeniero Murillo, que son personas que son estadistas, que tienen una capacidad de relacionamiento internacional muy importante y tienen una capacidad de generar resultados de alto nivel chéveres. De manera que eso es importante. Se generó un evento como de alto nivel, ¿cierto? Entonces, ¿por qué era de alto nivel? Porque vino el secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, vinieron otros 6 jefes de Estado de acá Latinoamérica, por ejemplo, asistió el presidente de Ecuador, asistió el canciller de Venezuela, que eso salió en las noticias y todo eso. Y se esperaba, por ejemplo, que viniera la presidenta Claudia Sheinbaum de México y que viniera el presidente Lula, pero eso no pasó. Eso no pasó y la verdad es que eso sí hubiera podido aumentar la visibilidad política del evento. El evento lo cubrieron varios medios internacionales importantes como Bloomberg, Le Monde, la agencia francesa de noticias, entre otros. Y en estos días va a empezar la COP29 en Azerbaiyán, en Bakú, en Azerbaiyán. Y hay que ver cómo lo que pasó acá en la COP16 se ve manifestado allá y si empieza a aumentar la visibilidad del tiempo de este ejercicio. Hay que verlo. No, digamos que aquí no tengo como elementos objetivos para saber si esto se logró, de manera que vamos a decir que por lo menos, de manera que en la agenda nacional, yo pienso que la COP16, 100 de 100 en el cumplimiento de la COP como herramienta de la CBD, yo pienso que logró un 85 o un 90% de las cosas que tenía que lograr. En términos geopolíticos yo le daría un 40%, de manera que vamos a ver qué pasa. Ahí me parece importante decirles que hice una alianza con una iniciativa que se llama Linterna Verde y con ellos hicieron un seguimiento de medios en la red X específicamente para ver qué tanto se estaba registrando el tema de la biodiversidad. Entonces, como resultado de la COP, por ejemplo, en los primeros días de la COP, es decir, el 20 y el 21, hubo como 100.000 menciones en la red X, pero ya después bajó como a 25.000, como sobre el 28 de octubre. Entonces, yo espero hacer un seguimiento de eso la próxima semana, pero el tema se activó de una forma cuantitativa. Eso es todo. A la gente de Poder Ambiental les agradezco muchísimo por haberse quedado hasta el final de este capítulo. A los que me siguieron durante el desarrollo de la COP16, muchas gracias. A los que no pueden ver todos los especiales que hice de todos los días que estuve cubriendo, incluido el de la sesión del panel de la plenaria de cierre, que me pareció muy interesante.
y decirles a ustedes que las COP son escenarios políticos. Son escenarios políticos de muy alto nivel y la biodiversidad trajo mucha gente de muy alto nivel y aquí hay unas cosas bien interesantes que están pasando. Eso es todo. No olviden seguirme en Instagram, @poder.ambiental, en TikTok, en YouTube Poder Ambiental, en Instagram Poder Ambiental. Gracias a todos. Lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Chao.